Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Sin Pauta vía TV PUC. Esta semana vamos a hablar de un tema que en realidad no parecía tan importante. Vamos a hablar de la libertad de expresión, que es un tema importante, pero no habría mucho que decir sobre él si es que no se hubiera presentado un proyecto de ley en el Congreso que ha sido tramitado con suma celeridad y eso ha causado una enorme preocupación. ¿De qué estamos hablando? Específicamente el proyecto, voy a leer el nombre, Ley que protege las libertades y derechos informativos de la población. El nombre promete, ¿no es cierto? Fue presentado, según el sello de Mesa de Partes, el 9 de marzo. Fue tramitado inmediatamente a la Comisión de Constitución y está listo para ser debatido. Esto es muy extraño cuando se trata de proyectos de ley. Pero si bien todo esto es extraño, el contenido del proyecto de solo 3 artículos es más extraño todavía. Y para conversar sobre él hemos invitado a la profesora de Derecho de Telecomunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, la doctora Miriam Larco. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar acá. Además somos ambas compañeras de la misma promoción de la Católica, así que nuestra formación, pues ustedes se darán cuenta, es bastante similar. Buenísima. Buenísima formación. Bueno, vamos por partes. La ley tiene como objeto, ¿no es cierto?, proteger el derecho a ser informado, que existe en la Constitución, ¿no es cierto? El derecho a ser informado es dual, es correspondiente con el derecho a informar. Pero cuando lees el objeto, ¿tú logras entender que eso es lo que están tratando de proteger? Bueno, la norma te dice, ¿no? Es proteger la libertad de información, expresión y opinión, pero estas libertades están reguladas en la Constitución y en distintos órdenes legales, pero el sentido parece ser del proyecto es más censurar, controlar. Esa censura indirecta, ¿no?, que hemos sufrido ya históricamente, es el objeto de la ley prácticamente, ¿no? No es dejar ejercer nuestra libertad de información, expresión, opinión, todo lo contrario, es el controlar quién ejerce esta libertad. Nuestra Constitución dice claramente, no hay censura previa, no hay delito de opinión. Por lo tanto, o sea, si tú la lees así someramente, te das cuenta además, por otras razones que explicaremos, que parece ser abiertamente inconstitucional. Es inconstitucional, totalmente, porque estamos hablando, número 1, del ejercicio total de la libertad de información, que acá está limitado, de la libertad de empresa, que también está limitado, y de la posibilidad de formar un órgano de control previo al ejercicio de la libertad de información, que también es una prohibición legal. Así es, vamos a ir por partes. La participación en los medios de comunicación en el segundo artículo establece que quién no puede ser director periodístico, quién no puede ser editor, quién no puede ser productor, y dice además, y cargos análogos, es decir, cualquiera que cree opinión, claro, que es libre, está censurado, ¿no es cierto?, no puede tener el cargo, si es que ha tenido una sentencia firme por delito de corrupción en perjuicio del Estado. ¿Ok? Bueno, eso no sería necesario, ¿no? Sabemos que cuando alguien ha sido condenado por este delito, no puede ejercer, ¿no es cierto? Así es. No, ya no necesitamos una norma así para comenzar. Así es, porque normalmente la norma puede llamar en la sentencia una inhabilitación. Claro. Así es, o sea, pero por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, el señor Crucillat está haciendo una propuesta digital web. O sea, no podría según esta ley. Y según nuestro ordenamiento penal, ¿no es cierto?, cuando una persona cumple su pena, se borran sus antecedentes penales. No hay penas perpetuas. Por lo tanto, salvo en el caso de la muerte civil para personas que han sido funcionarios públicos y que no pueden regresar al Estado, que se entiende perfectamente, para casos privados es una violación abierta de lo establecido en el ordenamiento penal. Así es. O sea, uno cumple su pena, paga, ¿no es cierto?, a la sociedad, se reinserta en la sociedad y puede hacer cualquier actividad libre. Ahora, que le crean, que no le crean, ¿no es cierto?, que influya o no influya, eso dependerá del público, no de nosotros. Por supuesto. Pero es absurdo esto. Claro, es totalmente absurdo y además el alcance de la ley, ¿no? ¿A quiénes? Directores, accionistas, productores. Esa es la segunda parte. No pueden ser presidentes ni miembros de directorios, accionistas, o sea, ya la parte empresarial, gerente general o apoderado, estamos hablando ya solamente de la parte empresarial, no periodística. El primer inciso es toda la parte de opinión, el segundo es la parte de administración. Las personas también, que mediante sentencia firme hayan sido condenados por delitos de corrupción en perjuicio del Estado.
Entonces, de nuevo, es el mismo problema. Si han tenido una sentencia y la han cumplido, cuando terminan su sentencia, se reincorporan a la sociedad. Claro, claro. Es absurdo. Sí, es una norma sin ningún sentido. Es No puede ser totalmente presidente o inconstitucional. miembro del directorio o accionista. Sí. Es como si yo mañana dijera, no puede ser accionista tampoco de nada. No solamente medio de comunicación, de nada. ¿No? Ni director de nada. Pero mira, que no me permiten ni siquiera ejercer mi derecho a la libertad de información, que implica, como tú bien has dicho, el dar la información, pero también el recibir la información, ¿no? Claro. Son dos derechos que acá pues no está recogido. El sentido de la norma no obedece a lo que es la Es Constitución. una norma punitiva, ¿no? Así es. O sea, establece una punición mayor a la de la sanción penal. Es una norma de control, es una norma de censura, claramente de censura indirecta. Y finalmente, el inciso 2.3, que ese es ya el que se vuela la presunción de inocencia. Así Miren, es. este es genial. La prohibición contenida en los numerales precedentes se extiende inclusive a las personas que a la fecha vienen siendo investigadas por el Ministerio Público. A la fecha, por la comisión de delitos de corrupción en el área del Estado peruano. O sea, me denuncia cualquiera y me frega. Claro, la presunción de inocencia, que es un derecho que tenemos todos los peruanos, se queda de lado. Claro. Basta que tú estés en cualquier lugar haciendo una investigación, te denuncian y Ajá. ya no podrías seguir adelante. No, y además lo terrible es que la denuncia en el Perú es un mecanismo utilizado contra los periodistas Sí, de claro. manera sistemática. O sea, tenemos el caso Orellana, tenemos el caso Mufarech. No usaban corrupción, pero usaban difamación. Pero dado que la ley les abre esta puerta, te acusarán de corrupción. Todos. Todos. Todos periodistas, cualquier O sea, tú comunicador. moderaste cualquier- un evento para una institución pública, entonces te acusan de corrupción. Y estás ya listo. no puedes seguir Nada. investigando, ni participando en la empresa, nada, ni comunicando ni tampoco. ser columnista, ni Así nada. es. Claro, la presunción de inocencia no existe. Hay otro delito acá contra las normas existentes. Claro, y la presunción de inocencia es la base del derecho penal Por también. supuesto. A mí no me pueden prohibir ejercer una actividad libremente porque alguien me denuncia, ni siquiera un fiscal. Muy bien. Claro. Y luego viene artículo 3º, una veeduría ciudadana. Y acá tenemos que decir algo importante. Miriam Larco, además de profesora de la Universidad Católica, es secretaria técnica de Concord TV, la Comisión Consultiva de Televisión, creada en el año 2004, la Ley de Radio y Televisión. Ya hay. Y esa institución tiene una conformación establecida en la ley que incorpora, no, Miriam, corrígeme, sociedad civil, Sí. y también incorpora organismos del Estado. ¿Quién conforma La Concord TV? empresa, por ejemplo, está la Asociación de Anunciantes, Asociación de Consumidores, el Consejo de la Prensa Peruana, facultades de comunicación y periodismo, representantes de radio y televisión, tanto educativos como comerciales, ONGs que trabajan el tema de comunicaciones y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La famosa veeduría ya existe. Existe. Bueno, pero hay que aclarar este tema. A ver. La veeduría, que te dicen que será conformada, que será organizada, que corresponderá al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mira, a mí realmente lo que conversábamos es la poca profundización que se ha hecho para elaborar la ley. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ente rector del uso del espectro radioeléctrico, es Así es. decir, de la radio, de la televisión, de Nada la más. telefonía. Punto. No de prensa escrita. No de prensa escrita. Claro. No de medios digitales tampoco. Claro. Entonces, estamos viendo que por un lado se propone una ley que se extiende a todos los medios, que tampoco es muy claro, pero por otro lado restringe totalmente su participación al ámbito propio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Que no puede hacer nada en prensa No puede escrita. hacer nada en prensa escrita. Pero vamos a leer el artículo para que se rían un poco. Los ciudadanos ejercen la veeduría, los ciudadanos, no sabemos cuáles, en la conducción de los medios de comunicación, en la conducción, como un mecanismo legítimo que garantice su derecho a la información neutral, objetiva y desinteresada. Lo primero que tienen que saber las señoras congresistas es que la información jamás es objetiva, es una aspiración ser objetivo, pero tú no me puedes exigir por ley ser objetivo. Claro. Porque, No se sí, exige, porque claro. las personas tenemos una carga subjetiva en nuestro ser. Claro, lo que se exige es el deber de diligencia Exactamente. en la búsqueda de la verdad. Eso se llama veracidad. Exacto. No, nosotros no podemos dar la verdad. La verdad es Dios. La verdad, siempre digo a mis alumnos, es Dios. Claro. ¿No? Nosotros no somos Dios. Nosotros, en nuestro máximo esfuerzo, como tú dices, con la mayor diligencia posible, poniendo todo nuestro empeño,
llevamos, ¿no es cierto?, la información que podemos obtener a nuestro público y así cumplimos con el deber de veracidad. Así es. Si luego resulta que aparece una nueva información que contradice nuestro trabajo es publicarla, aunque contradiga nuestro trabajo, porque no fue obtenida aún cuando pusimos el mayor empeño para tenerla. Por supuesto. Pero eso no quiere decir que hemos mentido. Así es. Hemos cumplido el deber de veracidad. Un cursito de ontología de las comunicaciones, Claro. no vendría mal tampoco, y otro de legislación. Ambas somos profesoras de los dos cursos, les podemos explicar cómo funciona esto a las señoras congresistas. Pero también es interesante, como tú dices, que deben ejercer esta veeduría dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que éste implementará los mecanismos de acceso de información ciudadana que permitan garantizar el cumplimiento de la presente ley. ¿Quiénes conforman la veeduría? ¿Qué funciones tienen? ¿No? ¿Hasta dónde llega su ámbito de elección? ¿Quién los elige? O sea, no se ¿A enteró quién que, representa? No se enteró que ya existe ese organismo, porque Concord TV, para que le expliques un poco, no la posición de Concord TV, que tú no la representas, por la secretaria técnica, pero ¿qué hace Concord TV ahorita? Bueno, nosotros que fuimos creados, como bien dijiste, de acuerdo a ley, tenemos funciones establecidas. Por ejemplo, realizar investigaciones, las audiencias, qué están pensando los peruanos sobre la situación de los medios de comunicación, pero específicamente sobre los contenidos en radio y televisión. Así es. Reconocimientos públicos, capacitación a nivel nacional, audiencias públicas. Ustedes han hecho un trabajo muy interesante de investigación a través de encuestas. Por ejemplo, ¿qué ven los niños del Perú? Sí. Eso es un trabajo bien interesante para quien se anime, las señoras congresistas, por ejemplo, a ver qué tipo de televisión se está viendo. Y también hay que decir que más bien, si quieren hacer algo, ¿no?, por la veeduría de la televisión y de la radio, podrían darle fuerza vinculante a Concord TV, que no la tiene. O sea, ustedes, por ley, solo expresan opinión cuando el ministro se las pide, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuántas veces en la historia de la ley les han pedido opinión? Unas 10 veces, no más. Nada más. Sí, O sea, sí. muy pocas opiniones. Pocas veces. Ya, y las opiniones no son vinculantes. No son vinculantes. Ahora, Así es. el consejo de ustedes se forma por resolución ministerial. Claro, cada institución que está representada en el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, pues sigue todo un trámite de nombramiento y termina con una resolución ministerial. Es el ministro quien nombra a la persona que representa al Consejo Consultivo. ¿Desde cuándo nos sale la resolución ministerial que nombra a los miembros? Bueno, a Dios gracias, este gobierno cambió la historia. Perfecto. Hemos tenido nombramientos seguidos de consejeros, pero el gobierno anterior, por desgracia, demoró mucho el proceso de nombramiento. 4 años sin nombramiento de consejeros. Entonces, como ves, la voluntad política... ¿Cuántos consejeros tiene? Son 10 consejeros. 10 consejeros que representan, como tú has dicho, todas estas instituciones. Así es. Ya existe para radio y televisión, porque de nuevo regresamos, el Estado, la nación en realidad, no el Estado, es la propietaria del espectro radioeléctrico. Entonces ahí claro, sí se entiende que el Estado pueda decir, bueno, si esto es mío, yo lo tengo que administrar, puedo poner algunos parámetros. Claro, pero nuestra facultad no es regular, Claro, ni sancionar. Ni sancionar. No, es estamos punitiva. ante una regulación que es corregulación realmente, donde se apuesta por la autorregulación, es decir, la denuncia ante el incumplimiento de la ley de contenidos en el propio medio de comunicación, y si esta autorregulación no funciona, recién se puede presentar una denuncia ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces ahí recién actúa. Claro. Pero se actúa sobre una regulación. No es nada de censura. Claro. O sea, los medios pueden difundir lo que quieran. Claro. No hay Sí. censura previa en absoluto. No puede haber censura Ni previa. tampoco, acá lo que dicen, no estamos censurando el contenido, estamos censurando a los actores, tanto empresariales como periodísticos. Así es. Entonces, Así es. claro, no te censuro el contenido, te censuro la persona. Ujú. ¿Ya? Y eso es una persecución. Claro, Discúlpeme, por desde el supuesto. punto de vista de los periodistas peruanos, es una persecución política. Así es. Las congresistas han dicho que no tiene nombre propio, pero y supongo que Miriam tampoco lo dirá, pero yo sí lo puedo decir, yo sí creo que tiene nombre propio y creo que no se ha trabajado desde diciembre para hacer un texto de 3 artículos que son los 3 inconstitucionales y que si esto se convirtiera en ley, obviamente el Ejecutivo la observará. El fujimorismo tiene 72 votos, la prueba, la hace ley, pero luego va al Tribunal Constitucional, más o menos en un amparo que va a salir disparado hacia el Tribunal Constitucional, o se pide una cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta la solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos más o menos rápido. Claro, es una ley totalmente inconstitucional.
de principio a fin, Claro. además, ¿no? Poco clara, totalmente contraria a la ley. Porque, por ejemplo, de las entrevistas que hemos escuchado, una de las congresistas dice, ¿por qué hace esta ley? Porque hay muchos periodistas, directores que se van contra nosotros. Oye, un momentito, tenemos derecho a informar, a opinar, y el límite es el honor, la buena reputación. La Es decir, intimidad. así es, si alguna persona se siente ofendida o que alguien la ha atacado en su honor, su buena reputación, pues que establezca que Claro. presente una querella. Y las querellas no están incorporadas en la norma. Por supuesto. Por solamente, ejemplo, solamente los actos de El corrupción. castigo es a los directores, a los productores, a los comunicadores, Claro. ¿no? Que Pero no si te cumplan. querellan, no. Si te querellan, que te querellan nomás, no hay ningún problema. Ahí sí puede ser director y todo. ¿Ya? Pero para que vean que es por los actos de corrupción contra el Estado. Entonces, miren, es bien sencillo. O sea, acá todos los que fueron sancionados por su participación en el gobierno de Fujimori por ser coimeados por Montesinos no pueden ser accionistas, directores, etcétera. Entonces el señor Schutz, que está en Suiza, el día que prescriban sus delitos, porque van a prescribir, regresará al Perú, pero su hijo seguirá siendo el presidente del directorio, ¿no es cierto? Claro. Ya, me imagino que a eso se refiere, yo por eso digo es una ley con nombre propio. No, no es cierto. Se refieren al caso del comercio. Esta norma ha sido impulsada para impedir que José Graña sea director o accionista del gobierno. Las señoras congresistas lo han negado enfáticamente, pero a mí no se me ocurre para qué sacas esto. Como repito, si quieren una veeduría, ya está con CorTV. Si quieren que Un límite a la libertad. un funcionario público no regrese a la administración pública, ya está la ley de muerte civil. Sí. ¿Ya? Pero decir que las investigaciones en curso, o sea, en curso, no en curso, se aplica a la que está en curso, los investigados en curso no pueden ser ni periodistas ni directores. Lo que te están diciendo es que hay uno que está en curso que no queremos que sea ni accionista ni director, lo cual además es francamente absurdo, porque si hay un accionista, ¿no es cierto?, que le quieren aplicar esta ley, inmediatamente le da un anticipo de legítima a sus hijos, como ha hecho el señor Schutz, y se acabó el problema, ¿no? Por supuesto. Se acabó. Claro. O sea, O puede ser también, sumado a lo que dice, es una cortina de humo, ¿no? También parece, También ¿no? puede ser que están en una situación de crisis, ¿no? De mucho cuestionamiento, donde los periodistas están ejerciendo la libertad de información, Yo he evidenciando denuncias de lavado de activos, Así es. manejos no adecuados de poder. Entonces puede ser también una respuesta o una distracción que nos dan para que... a mí lo que me parece muy extraño es que una ley que se presenta acá tengo el 9 de marzo en mesa de partes vaya a la Comisión de Constitución y Reglamento que maneja el señor Miki Torres e inmediatamente la pongan como primera en la agenda para que se discuta. ¿Para qué? Para que todo el periodismo nacional, ¿no es cierto?, salte. Por eso yo dije en Twitter, yo no me voy a sofocar por esta ley. Pero se nos ocurrió acá en Sin Pauta que era bueno que ustedes aprendieran sus derechos constitucionales. Por supuesto. Los periodistas tenemos límites, pero tenemos montones de límites. La libertad de prensa tiene límites en la propia Constitución y en toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así es. O sea, tenemos límites sobre la intimidad, tenemos límites sobre La interceptación telefónica, el pánico financiero, el secreto En la bancario. apología de terrorismo. Así es, los récords médicos, hay un montón de cosas que Sí, no podemos por publicar, supuesto. ¿no? Un montón de cosas que no podemos publicar, que ya están en la ley, que ya están en la Constitución. Esto es una persecución contra personas para evitar que se produzcan contenidos. Y además esto, hay que decirlo también, lo prohíbe el Pacto de San José. Así es. Normas internacionales. Claramente, tratados internacionales prohíben este tipo de censura, que es censura y que es persecución. Así que vamos a Sí. combatirla, ¿no? Pero también es importante en este espacio que es para estudiantes, en general, no solo para comunicadores, ¿no? Que sepamos cuáles son nuestros derechos ciudadanos, ¿no? Saber cómo está actuando el Estado, porque es el fin de la comunicación, ¿no? Claro. Perseguir el actuar de los funcionarios públicos, del poder del Estado, para que realmente exista democracia. Así es. No hay democracia si no hay balance de poder. Y el periodismo lo que hace es eso, balancea poder. Así Y es. por eso nuestra relación con el poder siempre va a ser tensa, siempre va a ser distante, siempre va a ser crítica. Es decir, ustedes critican todo, ese es nuestro trabajo. O sea, todos los gobiernos tienen sobones, todas las fuerzas políticas también, pero los periodistas no pueden estar después de sobones, ¿no? Porque ya hay, ¿no? Entonces sí hay una posición crítica que obviamente se rige por ciertos valores como el de la justicia, entonces se trata de ser justo también, ¿no es cierto? El de la persecución de la verdad, ¿no? Pero esos límites se ejercen ya éticamente en cada uno de los periodistas, pero no nos pueden poner pues una cosa así, es un No. disparate. Y los ciudadanos, estudiantes también, tienen que saber sus derechos para poder decir, esto no va.
Claro. No, porque a veces las noticias pasan Claro. y no nos damos cuenta. La labor del periodista ha sido en este momento parar la historia y decir, este proyecto no pasa, porque atentaría contra la libertad de información y expresión de todos los peruanos. Y la presunción de inocencia, y podemos seguir enumerando derechos constitucionales atentados por un proyecto de ley que a mí me sorprende, y eso lo quiero decir, hayan presentado 2 abogadas. O sea, Hay que visibilizar a los congresistas que firman claro, también, son Úrsula ¿no? Leotona y la señora también Alejandra Aramayo, Apoyada. apoyadas por el señor Becerril, por el señor Galarreta, que son los que firman el proyecto. O sea, esto ha sido presentado y preparado por 2 abogadas que, según Úrsula Letona en declaraciones a Cuarto Poder, trabajó desde diciembre estos 3 artículos. ¿Ya? Yo, francamente, no lo puedo creer. Me parece muy, muy difícil de creer que se demoren 3 meses en producir una ley de 3 artículos donde hay inconstitucionalidades por todas partes. Por supuesto. Por eso te digo, como dice Miriam, tal vez sea solamente una idea de producir cierto sofoco, Así ¿no? es. Editoriales, que sale el Consejo de la Prensa Peruana, ¿no? La Sociedad de Radio y Televisión, ¿no? Y ¡pum! Se archiva. Pero hay que estar alertas. Pero siempre hay que estar alerta. Así es. Siempre hay que estar alerta. Bueno, muchísimas gracias por estar Gracias. con nosotros, Miriam. Nos despedimos y será hasta la próxima semana.